Hola, soy Rafa Monterde, del Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en este vídeo te quiero hablar de un tercer componente de la planificación de un proceso ágil, que son los mapas de historias de usuario. Vamos a hacer una pequeña revisión, conexión con otros aspectos de la planificación. Vamos a ver recordar la necesidad de un vistazo general que teníamos, ¿vale? Y luego vamos a profundizar en qué es esto de los mapas de las historias de usuario, ¿vale? Recordemos que para empezar en el trabajo ágil no podemos empezar con la planificación de un sprint, de un ciclo, que es el componente principal, recuerda, en el que se basa la programación, de tareas Scrum, ¿vale? Sino que necesitamos tener identificados los requisitos de usuario. Incluso previo a los requisitos de usuario, ¿vale? Que lo vamos a formular en eso que llamamos las historias de usuario, necesitamos tener, la foto amplia de a qué nos estamos dedicando con este proyecto, para qué estamos haciendo este proyecto, ¿vale? Con el proceso de Inception, con el Inception Plan, hemos intentado conseguir esto cuando hacemos el Inception Plan, ¿vale? Al principio, antes de empezar a desarrollar los diferentes sprints, ¿vale? Al final hemos intentado consensuar un propósito del proyecto, ¿vale? Delimitar un poco a qué nos vamos a dedicar y a qué no nos vamos a dedicar, ¿vale? Y luego hemos apuntado a unas primeras ideas de cómo vamos a resolver el proyecto, es decir, cuáles son las características generales que va a tener el proyecto, ¿vale? Pero son muy generales, ¿vale? Esos cómo, nos van, a apuntar cuáles son los requisitos del proyecto, ¿vale? Y esos requisitos los vamos a formular en historias de usuario que van a conformar lo que llamamos la pila de producto o el Product Backlog, que es nuestra piedra angular a la hora de organizar el trabajo en los sprints, ¿vale? Entonces, ¿qué son los mapas de usuario? Mapas de usuario es una técnica, una herramienta visual que nos permite tener una primera fotografía de cuáles son esos requisitos formulados en términos de historias de usuario que nos permitirían resolver el proyecto, ¿vale? De poder entregar el producto o servicio con unas características satisfactorias para el cliente. Con esta herramienta vamos a construir, vamos a mapear, de ahí lo de mapa, todas las historias de usuario necesarias, para poder configurar el proyecto, ¿vale? Esas historias formarán parte de la pila de producto. Luego la pila tendrá unas características que puedes ver en otro objeto de aprendizaje, como su priorización, su estimación, etcétera. Pero lo primero que necesitamos es mapear cuáles son esas historias de usuario, ¿vale? Eso es lo fundamental. El mapa de historias de usuario se puede, de alguna manera, complicar. Lo básico, fundamentalmente, es mapear, es decir, que no nos dejemos fuera ninguna historia de usuario que realmente valga la pena incorporar a la pila del producto, ¿verdad? Pero ya nos puede ir dando una idea de cuestiones como la priorización, es decir, cuáles son más importantes, cuáles menos, cuáles son más urgentes, cuáles estarían más claras y, por lo tanto, serían aquellas que incorporaríamos a los primeros sprints, ¿vale? Y luego también unos subconjuntos que nos permitan hablar de lo que entregaremos por etapas, ¿vale? Las entregas o lo que se llaman los releases, ¿vale? Con la planificación de esas entregas, que sería el release plan. Pero lo fundamental es el mapeo de esas historias, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco una idea general de cuál es el formato que tiene un mapa de historias de usuario. Aquí tienes un ejemplo, ¿vale? En el cual puedes ver en la primera parte, en la parte de arriba, esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, ¿vale? Puedes ver, el conjunto de actividades generales o podríamos decir, de temáticas generales de lo que el producto o servicio tiene que desarrollar, ¿de acuerdo? Son cosas, como temas generales, ¿de acuerdo? Que se especifican en historias concretas, es decir, en cosas que debería hacer el producto o características que debería tener. Y eso son las historias de usuario, que son toda la parte de las tarjetas que ves abajo, ¿de acuerdo? De cada una de ellas. Por lo tanto, en cada una de las columnas tenemos detallado en la parte de abajo, las historias de usuario que de alguna manera nos pueden desarrollar esa temática, ¿vale? En algunos casos le llamamos épica, dependiendo de sus características, pero esa, de alguna manera, temática que hemos descrito en las diferentes funcionalidades que vemos en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Las historias de usuario están abajo, ¿vale? Y las historias de usuario se ponen en un orden que sea el de mayor o menor prioridad, ¿vale? Después de generarlas, evidentemente, ¿vale? Por lo tanto, estas historias de usuario que ves aquí, ¿vale? Cada una de las columnas tiene una cierta prioridad, entendiendo las prioritarias, las de arriba, y las menos prioritarias, las de abajo. Prioridad que puede ser en términos de que la historia está mucho más clara, más detallada, se entiende por todo el mundo y está muy claro cómo ponerla, en desarrollo, en la práctica, y otras que menos,
o de su importancia en términos de criticidad, es decir, cuán importante es que esa funcionalidad, esa característica esté presente en el producto, ¿de acuerdo? Fíjate que tienes, digamos, divididas esas historias de usuario de manera horizontal con esas rayas, ¿verdad? Las tienes subdivididas en diferentes subconjuntos, ¿vale? Esos son subconjuntos ordenados que pueden formar parte de una entrega, ¿vale? No de un sprint, muy importante, puede que necesitemos varios sprints para estas historias, pero ese conjunto de historias puede ser coherente para formar una primera entrega, una primera versión del producto, ¿vale? Y después, en la segunda parte, otro subconjunto que hace mejorar el producto o servicio y que tiene unas características más evolucionadas, por lo tanto es una versión mejorada, segunda versión. Y aquí en la última parte tenemos la tercera versión, que a lo mejor es ya nuestra versión definitiva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos aquí, resumiendo, son... Lo que tenemos aquí, tenemos ahí, a la parte de arriba las temáticas, ¿vale? En la parte de abajo las historias de usuario, ordenadas en manera de prioridad, y luego, en la manera de prioridad, y luego tenemos, digamos, los subconjuntos, ¿vale? Que son, digamos, las entregas, lo que llamamos los releases, y por lo tanto esto también sería una primera aproximación al release plan, ¿vale? Bien. Para terminar, recuerda siempre que la construcción de la pila de producto, que lo vamos a hacer a partir de este mapeo de historias de usuario, es dinámico, por lo tanto no es un trabajo que vamos a hacer fijo, ¿de acuerdo? Puedes ver en este chiste el siempre ilustrativo Dilbert, ¿vale? Que de alguna manera nos da la idea de lo que no tenemos que hacer, ¿vale? No se trata de hacer lo primero que, digamos, lo primero que hemos definido y si no el proyecto no funciona. En un enfoque ágil, la pila de producto es dinámica. Los requisitos los vamos afinando con el tiempo, vamos mejorando, incluso vamos desechando alguno de ellos, ¿vale? Acuérdate de esto, porque si planificamos al detalle únicamente al inicio, en realidad no estamos haciendo agilidad. Y con esto terminamos esta tercera pieza de planificación del proceso ágil, que son los mapas de historias de usuario.